Buenos días, tengan cada uno de ustedes. Es un gusto verles a todos una vez más. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos aún todavía más, Señor. De veras que no hay palabras para agradecerte tanto amor, Señor. No tenemos palabras. Lo único que podemos hacer, Señor, es decirte gracias. Gracias por cada bendición que nos das y gracias por la bendición que nos seguirás dando. Señor, bendice nuestras almas, bendice nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Jesús. Fíjese que estaba meditando, valorando acerca de lo que es el amor, todo lo que hemos estado estudiando, ustedes han estado estudiando en la exposición de otros hermanos que le han estado compartiendo este tema. Y lo que estamos escribiendo es un cristiano, un verdadero cristiano. Porque el cristiano verdadero debe de amar. Debe de amar al Señor Jesucristo, debe de amar a sus semejantes, debe de amar a sus enemigos, debe de respetar y debe de amar. Entonces estamos hablando de un verdadero cristiano. Y cuando alguien no tiene estas características del amor, pues definitivamente debería de pensar, o deberíamos de pensar si somos cristianos, con toda sinceridad. La verdad, estas enseñanzas tienen como propósito examinar nuestro amor. Si realmente amamos, si realmente usted ama y si realmente es usted cristiano o si realmente yo soy cristiano. Créanme que en el día del juicio final, aquellos que no hayan tomado en cuenta cada palabra de parte de Dios y sobre todo estos estudios que estamos teniendo acerca de lo que es el amor, si usted se ve falta o cualquiera de nosotros nos vemos faltos en este punto, yo creo que una falta de amor no agrada al Espíritu Santo. Una falta de amor, una aspereza, una palabra hiriente no es agradable ante los ojos de Dios. Y cada vez que el ser humano, hombre o mujer, es irrespetuoso, no tiene amor, es grosero, daña con sus palabras, es áspero, es impaciente y daña, definitivamente deberíamos de pensar si somos cristianos, porque Dios es amor. Dios es amor. Y lo interesante aquí es que Dios quiere que nosotros caminemos de esta manera, que amemos en hechos y en verdad. Y entonces yo me preguntaba, Señor, pero ¿por qué le cuesta trabajo al ser humano amar? ¿Por qué? Y la única respuesta es por el carácter. Quizá porque la persona es orgullosa. Quizá porque la persona aún no ha muerto a sí mismo, a sí misma. Quizá porque la persona no ha nacido de nuevo. Y puede haber muchas respuestas a esa pregunta. Pero sobre todo, aquellos que se supone que han nacido de nuevo, que son cristianos, que son cristianas, y que debemos de tener todas estas características del amor. Amado hermano, amada hermana, con mucho temor te lo digo, deberíamos nosotros de meditar cada vez que nos brinquemos estos principios de 1 Corintios 13. No leudemos nuestra alma de toda impiedad o de cualquier impiedad, de cualquier odio o resentimiento o acción que no tenga nada que ver con amor. En la primera que tengamos, inmediatamente reconocer, Señor, te he faltado. Ayúdame a no volverlo a hacer y estar velando en ello. Porque si nosotros nos justificamos, entonces serios problemas tendremos con Dios. Y entonces nos vamos a seguir leudando y nos vamos a engañar. Y eso Dios no quiere que pase. ¿Es imposible este camino? No, no es imposible. ¿Es difícil? Pero con la ayuda de Dios y con la voluntad y con el esfuerzo de cada uno de nosotros, lo podemos lograr. Porque pareciera ser que estamos nosotros compartiendo estas enseñanzas y decimos, wow, qué bonito, qué precioso. Y algunos quizá lo pueden ver inalcanzable. Y otros no sé qué piensen.
Pero amados hermanos y amigos, deberíamos nosotros de ser serios en estas enseñanzas que estamos por culminar. Y digo que seamos serios porque yo también me incluyo. Aunque uno se pare aquí al frente, uno es de carne y hueso y uno también se tiene que esforzar. Uno también tiene que pedirle a Dios: Señor, me miré tentado en esta área. O Señor, se me pasó y te he ofendido, te he lastimado y he sido impaciente o no he soportado. Y lo debemos de ver como una falta, como un pecado, para que no nos leudemos. ¿Estamos de acuerdo? Que Dios nos ayude a todos, a usted y a mí, a todos nosotros los que en este momento estamos apartando este espacio para buscar de Dios, y todos aquellos que realmente han entregado su vida a Jesús. Amados, que Dios nos ayude a todos, porque este camino, como dice la Escritura, es el más excelente que nosotros podemos tomar. Mas yo les muestro un camino más excelente. Esa excelencia la debemos de practicar día a día. Primeramente para con Dios, para con nuestro esposo, esposa e hijos e hijas, etcétera, etcétera. O también para con los hermanos de la fe. Luego se dan situaciones dentro de la iglesia, de un grupo de personas que aman a Jesús, y cómo me he dado yo cuenta, les cuesta trabajo el ser humildes. Y no digo que no sean humildes, sino que le batallan todavía. Uno le batalla y no debe de ser así. Debemos nosotros cada vez más ser humildes. Y no nos debe de costar trabajo el soportar, el cubrir la falta, el perdonar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es amor y nosotros debemos amar, porque Dios es amor. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de algo serio. O amamos o no amamos. Y cuando no se ama, entonces, ¿qué estamos haciendo? Que Dios nos ayude. Amén. Vamos a tener un recordatorio breve de la enseñanza que compartimos con ustedes la semana pasada. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 1 Corintios 13:6 dice de la siguiente manera, en 1 Corintios 13:6, que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y entonces no se goza de la injusticia, se refiere a que el amor no se alegra del infortunio ajeno, ni difunde rumores maliciosos, sino se goza de la verdad. Vimos que el juicio de nuestro Señor Jesucristo fue injusto y no hubo nada de verdad porque usaron testigos falsos. Mucha gente se burló de Jesús aún estando Él en un sufrimiento tremendo. Alguien que ama no hace eso. También compartimos con ustedes que la palabra injusticia en el griego arroja iniquidad, injusto, maldad, malo o agravio. Y la Biblia nos dice quiénes no van a ir al cielo también. 1 Corintios 6:9, versículo 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y compartíamos que los primeros que encabezan la lista de los que no van a heredar el reino de Dios son los injustos. Y explicábamos estos pasajes. Compartíamos con ustedes que el amor se goza de la verdad. Éxodo 20:16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Cuando alguien se goza de la verdad, es una persona que está en contra de la mentira. Por lo tanto, hablará verdad y también será una persona que no dirá falso testimonio para dañar a sus semejantes. Números capítulo 12, versículo 8 y 9. Dice la Escritura: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Explicamos que hubo unas personas que hablaron a espaldas de un hombre llamado Moisés que Dios había escogido. Y estos tenían incomodidad, habían murmurado. ¿Cómo tomó Dios esa murmuración? Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Cuando alguien no habla verdad, cuando alguien calumnia, cuando alguien chismea, cuando alguien habla a espaldas sin razón alguna, solamente porque la persona tiene amargura, odio, rencor, tal persona no agrada a Dios. Dios se molesta contra de él, contra de ella, y Dios se aparta de tal vida. Amada persona, entonces podemos entender que cuando alguien no ama, pues no puede tener a Dios en su vida. Cuando alguien se goza de la injusticia y no habla con verdad, sino que calumnia, no puede agradar a Dios. Y la persona debe de cambiar, debe de arrepentirse, si es que quiere la presencia de Dios en su vida. Vamos a entrar entonces a nuestra enseñanza de este día. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13, 4 al 7. Dice así la Escritura: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y dice el versículo 7, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Y eso es lo que nosotros vamos a explicar en esta mañana. Y de inicio quiero comentarles que no debemos nosotros de confundir las diferentes etapas del amor con el masoquismo. Porque cuando estamos hablando de que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, etcétera, etcétera, probablemente pueda venir a la mente de las personas masoquismo. No, amados, el amor no tiene nada que ver con ese tipo de definición. Es cierto que a través de la historia personas han buscado ser mártires, dar su vida simple y sencillamente porque son masoquistas, si tú lo quieres ver así. Pero no en todos los casos ha sido así, porque a través también de la historia ha habido mártires, hombres y mujeres que han estado dispuestos a dar su vida, y no nomás a dar su vida, sino a morir y a ser lastimados, a ser latigueados, etcétera, etcétera. No porque sean masoquistas, no porque les guste el sufrimiento, sino que han estado dispuestos a sufrir por causa de la verdad. Han estado dispuestos a ser encarcelados, han estado dispuestos a ser quizá a lo mejor vituperados o muertos o crucificados por amor al Señor Jesucristo, por amor a aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario. Entonces es muy importante que nosotros no vayamos a malinterpretar que el amor tiene que ver con un masoquismo, de que alguien tiene que estar dispuesto a que le estén diciendo cosas y él siempre callado, y que siempre le estén dando de golpes y de golpes y de golpes, y porque es cristiano pues no debe ni defenderse. No, amados, no confundamos
lo que es la definición del amor con el masoquismo. Es cierto que hay personas que se flagelan, y es cierto, hay personas que se flagelan internamente o mentalmente, quizá porque no se han dado cuenta que hay algo de masoquismo en ellos. Por ejemplo, hay personas que dicen: no sirvo para nada, soy un estorbo, yo soy siempre, el culpable, etcétera, etcétera, y la lista sigue. ¿Cierto o no? Hay personas que dicen así y piensan así de sí mismos: no sirvo para nada, soy un estorbo, yo no sé para qué vivo, yo no sé para qué Dios me dio vida, yo soy culpable, siempre estoy regándola, estoy mal, no sirvo para nada. Y quiero decirles que están equivocados. Toda persona que piensa de esa manera está equivocada. ¿Por qué? Porque Dios no se equivocó el haberte creado a ti. Si Dios te creó y si Dios nos creó, es porque Él tiene propósitos con nosotros. Él tiene propósitos contigo, hombre o mujer. Entonces tú no debes de pensar de esa manera, que yo no sirvo para nada, que soy un bueno para nada, etcétera, etcétera. Y ahí te estás, ¿verdad?, flagelando internamente o mentalmente, cuando realmente tú vales mucho para Dios. Que haya gente que no te valore, que haya personas que no te tomen en cuenta, pero hay otras personas que sí te valoran y sí te aman y sí te toman en cuenta. Entonces tú sí eres importante. Y aún inclusive dice la Escritura: si mi padre, dice el salmista, si mi padre y mi madre me abandonaren, dice que con todo ello, ¿quién me va a recoger? Jehová me recogerá. Es que el hombre puede fallar. En cierta manera, el ser humano puede fallar, pero hay alguien que no va a fallar, y ese alguien es el Señor Jesucristo. Ese alguien es Dios. Entonces, aunque todo mundo te abandonare, hay un Dios en los cielos que no va a abandonarte si tú confías en Él y tú sí vales para Él. Entonces quita ese tipo de pensamientos diciendo de que no valgo para nada, soy un estorbo. Eso no es cierto, no eres ningún estorbo. Tú eres importante para Dios. Eres tan importante que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para poderte ayudar en la eternidad. Alejemos ese tipo de pensamientos que para nada son buenos. No siempre tú tienes la culpa cuando te equivocas. Hay en ocasiones que el juicio puede ser injusto. Las personas te pueden decir: tú eres el culpable, y realmente no eres culpable. Tengamos mucho cuidado de no flagelarnos, o que no te estés flagelando internamente o mentalmente. Y en lo espiritual hay quienes se flagelan diciendo o pensando lo siguiente: yo soy muy malo, soy muy mala y no merezco el perdón de Dios. ¿Se han encontrado así personas? Es que yo he hecho tanta maldad, es que me he portado muy mal, es que he tenido pensamientos horribles y he actuado pero muy impíamente, y yo no creo merecer el perdón de Dios. Y yo te pregunto, ¿quién lo merece? ¿Quién merece el perdón de Dios? ¿Quién merece el perdón de aquel que no nos ha hecho nada y nosotros le hicimos mucho? Y el ser humano le ha hecho mucho, le ha ofendido mucho. Honestamente, nadie merece el perdón de Dios. Nadie merecemos el perdón de Dios. Pero Él es bueno, Él es misericordioso, y Él perdona cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros nos humillamos con Él, cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, cuando nosotros volteamos nuestro corazón a Él para servirlo, para respetarlo, para creer en su sacrificio. Entonces Él, por su pura gracia y por su pura misericordia, nos perdona, nos hace sus hijos, nos limpia de toda maldad, rompe las cadenas de la esclavitud del pecado, y entonces la persona sirve a Dios por gratitud, por amor, por todo lo que Él hizo. Pero nadie merecemos el perdón de Dios. Pero hay personas que después de que se les explica eso,
vuelven a pensar, vuelven a flagelarse. Es que yo no merezco el amor de Dios, yo no merezco el perdón de Dios, no soy digna del perdón de Dios, no soy digno del perdón de Dios. Y piensan en sí mismos, en sí mismas, y no entienden y no quieren creer que Dios quiere ayudarlos, quiere perdonarlos, quiere amarlos. Pero es que cuántas predicaciones he escuchado y no he hecho caso. Tengo 2 años, 3 años congregándome y nunca le he hecho caso a Dios. Por eso es que yo no creo que Dios me perdone, porque lo he despreciado una y otra vez. Pues no lo desprecies en este día una vez más. Y cree en Él. Confía en Él. Y ahí te estás flagelando y diciendo yo no merezco, no merezco, no merezco. Y lo que pasa es que tú sigues en tu mala manera de vivir. Eso va acompañado, ese tipo de pensamientos o ese tipo de flagelaciones van acompañados con desobediencia. Y entonces tu desobediencia hace que Dios sea ofendido, sea lastimado y no pueda Él hacer algo por ti. No porque no tenga poder o no quiera, sino porque tu pecado hace separación entre tú y Dios. Amada persona, tengamos cuidado de no tener esa mala interpretación acerca de lo que es el amor. Ni eso es humildad. Cuando alguien piensa y dice ese tipo de palabras, no está reflejando humildad para nada. Muchas de las veces es una necedad y muchas de las veces es una desconfianza. O puede ser una rebeldía. Es que tengo que soportar los puños de mi esposo. Es que tengo que soportar los puños injustos de mis padres. El amor no hace eso. Alguien que ama no tiene por qué estar soportando puños de su esposo injustamente. Eso no es cristianismo. Los golpes, sin ser de alguna manera por causa de nuestro Señor Jesucristo, por una persecución. A lo mejor nada más los puños del esposo es porque el esposo es alcohólico, no tiene temor de Dios. Entonces no hay que soportar puños del esposo, porque el amor todo lo soporta, dice la mujer. Entonces tengo que soportar los puños de mi esposo. Entonces tengo que soportar los puños de mis hijos, las cachetadas que me dan mis hijos. Eso no es amor. Eso no es amor. A eso no nos manda la Escritura, que soportemos puños, cachetadas, insultos y groserías de nuestros seres queridos. Nosotros como seres humanos tenemos una dignidad y merecemos respeto, como también nuestros semejantes merecen nuestro respeto. Y el Dios de los cielos merece todo nuestro respeto también. Cuando yo digo que tenemos una dignidad, es que tenemos un valor. Tú tienes un valor. Yo no digo que vamos a devolver mal por mal o de que uno se va a poner grosero, no, sino que hay instancias que Dios ha puesto para que de alguna manera intervenga para evitar maltratos injustos fuera de lugar. El amor no tiene nada que ver entonces con personas que les gusta flagelarse de la manera que le hemos estado explicando. Veamos el significado entonces de la palabra amor, de estas palabras del amor. Vamos a ver 4, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Vamos a entrar de lleno a la primera palabra, al primer significado. El amor todo lo sufre. El amor todo lo sufre. Vamos a explicar este punto con la ayuda de Dios. Y aquí el significado que arroja el griego es el siguiente, y hemos puesto aquí. El amor todo lo sufre significa cubrir con silencio. También significa soportar pacientemente. Y por último, aguantar. ¿Qué tenemos que cubrir con silencio? ¿Qué tenemos que soportar pacientemente? ¿Y qué es lo que nosotros
debemos de aguantar. Ese tema pudiera ser muy amplio, ¿verdad? El significado de cada uno de estos puntos, pero al buen entendedor, pocas palabras. La Biblia en 1 Corintios 6 nos dice que hay en ocasiones que se debe de sufrir el agravio. Y yo no quiero que se vaya a malinterpretar agravio con pecado, ¿verdad? Sufrir el agravio es no tomarlo en cuenta, perdonar la ofensa o callarlo. A eso es a lo que nos invita 1 Corintios 6, usted lo puede ver en su casa. Que hay en ocasiones de que el ser humano debe de sufrir el agravio. Esto es no tomarle en cuenta ese desdén, ese saludo o ese saludo que nunca llegó, y hay que en ocasiones perdonarlo o callarlo, no divulgarlo, por amor a la persona. Vamos a ver un ejemplo bíblico para que nos quede más claro de lo que es el amor todo lo sufre. Veamos un ejemplo de alguien que no cayó y que su intención para hablar era evidenciar la falta para dañar a la persona. Génesis capítulo 9, versículo 20, 21, 22 y 23. Dice la escritura de la siguiente manera: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, o sea, volteados, para no ver la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Qué es lo que pasa? Noé comete una falta. La Biblia nunca va a estar escondiendo las faltas de los hombres justos o de los hombres cristianos. Dios no tiene compadrazgo. Dios es un Dios justo. Es cierto que Noé era un hombre justo y Dios mismo testificaba de él, que él era un hombre justo. Y vemos aquí nosotros que Noé se embriagó, se emborrachó, de tal manera que pues él quedó, por lo que deja ver aquí la escritura, desnudo. Y uno de sus hijos, llamado Cam, en lugar de cubrir a su padre, su desnudez, en lugar de en un momento dado de preocuparse, de ver por él y de taparlo, en un momento dado como lo hicieron sus otros dos hermanos, él no hizo eso. Él va y les dice: miren, ahí está papá. No que él, yo aquí pienso que eso fue su intención, por eso la escritura lo menciona. No que él es muy justo, no que él muy cristiano. Miren, ahí está aquel hombre que es temeroso de Dios, ahí embriagado, ahí desnudo. ¿Cómo es posible? Y ponle tú todo lo que tú quieras. Su actitud no fue agradable ante los ojos de Dios. Él no cubrió. Él no en un momento dado valoró a su padre, honró y lo respetó, sino que lo evidenció. Todo lo contrario a lo que hicieron sus hermanos. Pues sus hermanos lo que hicieron fue taparlo y no vieron su desnudez. No sé si me explico con estos pasajes de la escritura. Hay en ocasiones que hay que callar, hay en ocasiones que no hay que divulgar la falta. ¿Por qué? Porque probablemente fue un error humano. No estoy hablando de pecado, un error humano. ¿O usted como ser humano no comete errores? ¿Alguien no comete errores aquí humanamente?
Levanten la mano los que cometen errores humanamente. Yo también cometo errores humanamente. Cometemos errores. Se nos pueden olvidar cosas. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y así, puede haber otros ejemplos. Entonces aquí estamos nosotros viendo que cuando alguien comete un error, se le haya olvidado, ¿por qué divulgar a las personas el error de este hombre o de esta mujer o de tal persona? ¿Por qué estar allí, verdad, platicando, hablando innecesariamente de la falta de la persona? ¿Por qué? Entonces nosotros debemos entender que el amor todo lo sufre. Entonces uno sufre el agravio. Hay que en momentos sufrir el agravio y por el otro lado callar, cubrir con silencio, soportar pacientemente, o sea, no explotar, sino ser pacientes con la situación adversa que estemos viviendo, pasando, y como dice la definición, aguantar, ¿no? A eso es a lo que nos invita el amor. El amor todo lo sufre, cubrir con silencio, con paciencia y aguantando lo que uno sufre para no preocupar a los seres queridos y no vayan a impedir que tú sigas sirviendo a Dios en la encomienda que Él te ha dado. Por ejemplo, si yo sé que yo estoy sirviendo, un ejemplo ahorita que me viene, en una casa hogar y mi padre es inconverso o mi madre también es inconversa, o sea que no conoce a Dios, y yo voy y le digo a mi padre y a mi madre, fíjate que están pasando estas cosas, que este niño me aventó una pedrada y que me descalabró, etcétera, etcétera, y tú le estás dando todas esas tragedias que pasas en ese lugar. ¿Qué te van a decir tus padres? ¿Qué te van a decir? ¿Que sigas allí gustosamente? No, no te van a decir que sigas gustosamente, sino que te van a decir, hija, pues ¿qué haces allí? Hijo, ¿qué haces allí? Salte. No tienes tu necesidad de estar sufriendo ese tipo de maltratos. Deja que otras personas amen a esos niños. Mira nada más cómo te hicieron. Ah, pues entonces el amor, dice aquí la escritura, todo lo sufre. Entonces guardo silencio para no preocupar ¿a quién? A papá, a mamá, a mis hermanos, al esposo, a la esposa, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si queda claro. Amada persona, a veces el amor debe de sufrir, debe de guardar silencio, de soportar con paciencia, y uno debe de aguantar para no preocupar a las personas de más. ¿Sí queda claro el ejemplo? ¿O buscamos más ejemplos para poder entender esta parte? Yo creo que es clara la escritura. El amor todo lo sufre, tiene que ver con cubrir con silencio, soportar pacientemente y aguantar. A veces por causa de la tribulación uno también debe de sufrir, pero vale la pena. Fíjate lo que dice Romanos 12:12. Romanos 12:12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aquí vemos tres verdades importantes. Hay que gozarnos en la esperanza. Hay una esperanza que tienen los cristianos. Pero esa esperanza a veces nos va a llevar a tener un sufrimiento aquí en la tierra. Nos va a llevar a tener angustias, tribulaciones. La Biblia dice que el cristiano es necesario que entre al reino de los cielos a través de muchas, ¿qué? Muchas tribulaciones. ¿Y qué quiere decir tribulaciones? ¿Qué entendemos por tribulaciones? Alegría, gozo, etcétera, felicidad, placer, ¿o qué? Pues aquí dice sufridos, sufridos. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos en cierta manera estar dispuestos a sufrir por causa del Evangelio de Cristo, por causa de nuestro Señor Jesucristo, sea una tribulación, una persecución o una difamación que nos hagan injustamente.
si se desatara una persecución aquí en México contra todos aquellos que son cristianos, tenemos que estar sufriendo. ¿Y qué vamos a sufrir? Pues que vamos a estar huyendo, y al estar huyendo no es porque seamos cobardes, sino para estar evangelizando a otras personas. Y en este caso pues no vamos a estar con nuestros seres queridos, no vamos a estar con nuestros hijos, porque nos van a estar persiguiendo, y eso es igual a sufrimiento. Y entonces nosotros debemos estar dispuestos a sufrir por causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sufrir qué? Una tribulación. Y vale la pena, porque ¿quién no sufre? Hay mucha gente que sufre, pero por nada, por un galardón que es corruptible, por una corona corruptible que se marchita, que se va a echar a perder. Y en cambio, si nosotros sufrimos por causa del Señor Jesucristo, esa leve tribulación o esa encarnizada tribulación, amada persona, tenemos una esperanza: la gloria eterna. Vale la pena sufrir, y no que seamos masoquistas, no porque nos guste el sufrimiento, sino que estamos sufriendo por una causa y por alguien, por amor a Jesucristo, y por una causa justa, por una causa justa. Entonces la Biblia dice que el amor todo lo sufre, de una y de la otra manera que hemos estado explicando. Siguiente, la Biblia también nos enseña que el amor todo lo cree, todo lo cree. Y aquí la definición que arroja el griego es lo siguiente: tener confianza en una persona. El amor va a tener confianza en una persona de carne y hueso. Pero también tiene que ver la palabra creer, tiene que ver con fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Fe en el Señor Jesucristo. Entonces el amor todo lo cree significa tener confianza en una persona y tener fe en Jesús. Y esto quiere decir que el amor cree lo mejor de los demás. Cree lo mejor de los demás, de las personas que están a nuestro alrededor. Les acredita buenas intenciones y que no es suspicaz. Cuando alguien cree en una persona, pues no está pensando maliciosamente: ¿para qué vendría tal hermano a la casa? ¿Qué tiene? ¿Qué me va a decir ahora? ¿Qué me va a regañar? ¿Por qué me va a regañar? ¿Por qué? Y ahí está ese tipo de pensamientos que hay que tener cuidado. ¿Para qué viene? Pues yo creo que viene para algo bueno, y además es bienvenida su presencia, ¿no? Y más si es un hermano o una hermana de la fe. La Biblia nos enseña que el amor todo lo cree. Si nosotros no tenemos elementos para desconfiar de nuestro prójimo, sea o no sea cristiano, no tenemos por qué pensar mal. Porque ya cuando se piensa mal, esa persona anda de maliciosa, de malicioso, de perjuicioso, perjuiciosa, y por lo tanto no anda en amor. O sea, no es cristiano, no es cristiana la persona. Porque el cristianismo tiene que ver, amada persona, con respeto, con amor a Dios. ¿Y amor a quién? Al prójimo. Es algo práctico el cristianismo. Y cuando alguien piensa mal, pues entonces ya no andan en amor. A veces esa confianza que uno deposita en las personas puede ser defraudada, es muy cierto, puede ser defraudada. Y te voy a dar un ejemplo. William Tyndale fue aquel hombre que Dios utilizó para escribir al idioma inglés la escritura. ¿Sabes que él fue traicionado por una persona que él confió en él como cristiano? Nosotros como seres humanos pues no podemos ver el corazón, pero hay alguien que sí lo ve, y ese alguien es Dios. Y como nosotros no somos Dios, y si no tenemos pruebas ni elementos, pues no tenemos que dudar de las palabras que nos digan las personas. No debemos de dudar de ella, no debemos de pensar mal si no tenemos elementos. Y entonces William Tyndale confió en el cristianismo de una persona. Confió en sus palabras, lo invitó a las reuniones y todo lo que tú quieras. Y este varón
en el cual él había confiado, fue el que lo traicionó para que él fuese tomado preso y ser martirizado. Si no mal recuerdo, fue quemado. Fue quemado. ¿Quién lo traicionó? Un ser humano en el cual él había confiado, que era su hermano en la fe. ¿Qué le vamos a hacer ahí? Nos puede pasar eso. Pero hay de aquel que haga eso. Hay de aquella que haga eso. ¿Por qué les digo? Porque ¿con quiénes se están metiendo si hay cristianismo? La persona. Con Dios. Con Dios. Y bueno, todos sabemos lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién fue traicionado? Por Judas, por un hombre que él había ayudado, que él había purificado sus pecados, que él lo había escogido, lo había hecho su hijo. Él le había dedicado tiempo. Tanta confianza tenía nuestro Señor Jesucristo en Judas que le facilitó, ¿verdad?, que él administrara los dineros, las ofrendas. ¿Y qué hizo Judas? Traicionó la confianza de nuestro Señor Jesucristo robando. Y no nomás eso, sino que fue el que lo entregó por dinero, por 30 piezas de plata. Qué tragedia. Yo sé que eso tenía ya de antemano una profecía. La Escritura ya nos hablaba al respecto. Pero ¿cuántas veces Jesús le habló a Judas? Judas, ¿tú me vas a entregar? Lo dijo en una ocasión, en una cena de la Pascua. Y en otra ocasión Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Por qué Jesús le dijo esas palabras? Porque Jesús quería ver si Judas reaccionaba y se arrepentía y cambiaba su proceder. Porque Dios no quiere la muerte del que muere, sino que la persona proceda a un arrepentimiento. Y entonces vemos que Jesucristo fue traicionado por Judas. Y así nos puede pasar a nosotros. Pero eso no nos da permiso de maliciar, de pensar mal de nuestro prójimo, de nuestros hermanos, si no tenemos elementos, si no tenemos pruebas. Debemos de ser muy sabios para no caer en una malicia, porque el amor todo lo cree. Si me engañan, problema tiene la persona, pero yo no. Que él la tenga o él, pero uno no. Que tú no la tengas. ¿Estamos de acuerdo? Que nosotros no la tengamos. Pero eso no nos debe de llevar a dudar de Jesús. Hay que confiar. Muy bien. Jesús confía en nosotros. Dime, ¿el ser humano es confiable? ¿Sí o no? A ver, ¿el ser humano es confiable, sí o no? ¿No? ¿Y por qué Jesús confía en nosotros? ¿Por qué? A ver, hablen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque nos ama? ¿Alguien más quiere decir algo para que me ayude? Ok, Jesús confía en nosotros. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 1:11. Timoteo 1:11 dice lo siguiente: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Quién le encomendó aquí al apóstol el evangelio? Jesús. ¿Por qué? ¿Porque confía o porque desconfía? Es obvio, porque él confía. ¿Y qué crees? Jesús confía en nosotros. Él no piensa mal de nosotros. Algunos van a decir: pero es que Él todo lo sabe, Él es omnisciente, omnipresente. Es muy cierto, pero Él confía en nosotros. Él confió aquí en el apóstol Pablo.
y le dio la encomienda a todos los discípulos de ir a predicar el evangelio a toda criatura. Les dio responsabilidades, les dio un voto de confianza. Y nosotros debemos dar un voto de confianza a las personas también, porque el amor todo lo cree. Ahora, si tú tienes fe en Jesús y Él te ha dado una encomienda, debes de creer que Él te va a ayudar, te va a sustentar, te va a cuidar, te va a proteger, por muy difícil que sea la situación. Por muy difícil. Debes de creer en su amor, debes de creer en su poder, en su fidelidad, debes de creer en sus promesas. A los discípulos se les encomendó predicar el evangelio, pero a lo mejor a ti Dios te ha dado una encomienda, a ti como cristiano, como cristiana, Él te ha dado una encomienda. Y quizá en esa encomienda tú te vas a encontrar con adversidades, te vas a encontrar con problemas, con situaciones difíciles que te van a querer llevar a desistir, a apartarte, a ya no estar más cumpliendo esa encomienda, porque las cosas están difíciles, porque las cosas están cada vez más color de hormiga, y entonces la carne puede llegarte a susurrar y a decir: no hay necesidad para que tú estés pasando todo ese tipo de situaciones. Tú te tendrías que estar en tu casa, allí acostadita, por ahí viendo una película cristiana, leyendo tu Biblia, leyendo algún libro cristiano, alabando a Dios. Y mira, estás sufriendo en este lugar donde te están pasando tantas cosas y estás siendo tentado, tentada a tirar la toalla o a volver atrás. Pero ahí te mandó Dios. Y ahí te tiene Dios. Ahí Él quiere que tú le sirvas, que tú le ames. Aunque haya adversidad, aunque haya problemas, aunque haya situaciones difíciles, y que tengas que cubrir, soportar, creer, y todo lo que se ha estado explicando de lo que es la palabra amor. ¿Cómo ven? Yo no sé en qué situación estás tú. Yo no sé en qué lugar Dios te ha puesto, pero de una vez grábatelo. Vamos a tener adversidades, vamos a tener problemas. Jesús pasó por eso, pero Él terminó su labor. Él terminó la carrera, si tú lo quieres ver así. Como dice Pablo, he ganado la buena batalla. He terminado la buena carrera. Porque confío en Dios. Entonces, si Dios te tiene sirviendo en un lugar donde a veces te va muy bien, pero en ocasiones va a haber adversidad, o te pone en una situación, si Dios te ha puesto en esa situación, tú debes de confiar en Él. Debes de confiar en Él. No debes de dudar de Él, de que Él va a estar contigo y te va a estar ayudando, y que Él es fiel y que Él te va a sostener, y debes de confiar en sus promesas, porque Él te va a ayudar. Aquí lo tremendo es que a veces las personas desisten, le huyen, como dice la escritura en la parábola del sembrador, a las aflicciones, a las tempestades, ¿verdad? A los problemas, a las persecuciones. Hay que confiar en Dios. Siguiente, el amor todo lo espera. El amor todo lo espera. Y aquí significa lo siguiente: tener esperanza. Es muy sencillo. El amor todo lo espera. Esto es, el amor tiene esperanza. Todo lo espera. ¿Es bueno tener esperanza con aquellas personas con las cuales se ha perdido? A ver, voy a volver a comentar. ¿Es bueno tener esperanza con aquellas personas con las cuales se ha perdido dicha esperanza? ¿Es bueno tener, sí o no, esperanza?
Es bueno tener esperanza. Es que es muy difícil. No creo que mi papá o mi mamá o mi esposo o mi esposa o mis hijos algún día vayan a cambiar. Algún día vayan a entregarse a Jesús. No creo que en un momento dado mi hijo vaya a dejar las drogas. Ya le he dado un consejo, ya le he dado otro, le he dado miles de consejos y siguen las drogas. Y ya a lo mejor las personas dicen, pues ya he perdido la esperanza. Amada persona, lo que para el hombre es imposible, ¿para Dios qué? Es posible. Para Dios todo es posible. Entonces no pierdas la esperanza de que algún día ese ser querido, Dios lo pueda transformar, Dios lo pueda cambiar y Dios lo pueda sacar de la esclavitud del pecado. Porque al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Entonces no debemos nosotros de perder la esperanza, porque si no vamos a dejar de luchar, vamos a dejar de perseverar. Es bueno tener esperanza en Dios de que Él pueda hacer algo con tu ser querido. Nunca perdamos también nuestra esperanza en Dios. Fíjate lo que dice Romanos 5:2 al 5. Romanos 5:2 al 5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Perdón. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos y amigos, la esperanza no avergüenza. No avergüenza. La paciencia, la prueba, la aflicción, amada persona, produce esperanza. ¿Por qué uno sufre? ¿Por qué uno se aguanta? ¿Por qué uno no responde mal por mal? ¿Por qué uno no se venga? ¿Por qué uno no se impacienta? ¿Por qué uno ama? Por la esperanza que uno tiene. ¿Y cuál es la esperanza que tiene el cristiano o la cristiana? Que el día de mañana que muera, vaya con Jesucristo por toda la eternidad. Esa es la esperanza. Porque el cielo es real. Las moradas que Dios ha dado son reales. Ha hecho son reales. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Y lo más hermoso, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es una esperanza. ¿Por qué entonces el cristiano se abstiene de muchas cosas que este mundo ofrece? ¿Por qué el cristiano se abstiene de toda la vanagloria que el mundo nos puede ofrecer? ¿Por qué el cristiano en un momento está dispuesto a soportar, a sufrir todo lo que dice 1 Corintios 13? Porque tiene una esperanza. Tenemos una esperanza. Aquí en la tierra, por amor a Jesucristo, para agradarle a Él. Pero el día de mañana que muramos, ir con Él. Por toda una eternidad. Por toda una eternidad. ¿Quién estaba platicando con Jesús en el monte de la transfiguración? ¿Quién estaba platicando con ellos? Con Jesús, perdón. ¿Quién? Elías, Moisés. ¿Pero cómo si ellos ya habían muerto? Sí, pero ellos están con Él. La Biblia dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí estaban vivitos, platicando con Jesús. Elías y Moisés están vivos. No están ahí dormidos en el polvo o en la tumba. Ellos están vivos. Y todos los que han muerto en Cristo Jesús están vivos, están en la gloria eterna, están en el cielo. Porque creyeron en Jesús.
Esa fue su esperanza. Por eso se abstuvieron de todo lo que este mundo ofrece, todas las entretenciones que da el mundo. Y por eso estuvieron dispuestos a sufrir por estar con Él. De la misma manera tenemos que hacer nosotros, tú y yo, los que vivimos en estos tiempos. La esperanza no avergüenza. Nunca pierdas tu esperanza. Amén. Vamos a ver estos pasajes. Nunca pierdas tu esperanza. Esther capítulo 4, versículo 12 al 16. Fíjate lo que dice la escritura. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Te voy a explicar. Mardoqueo le había dicho a Esther, a su sobrina, Esther, una reina, le dijo: van a hacer esto contra el pueblo de Dios. Han ejecutado esta sentencia. Por lo tanto, tienes que intervenir. Tienes que hablar con el rey para decirle lo que quieren hacer con la nación de Israel, con el pueblo de Dios. Y Esther le dijo a Mardoqueo que no podía ella ir a hablar con el rey porque no había sido llamada por el rey. Y si ella hacía eso, y si el rey no extendía su cetro, entonces ella podía morir. Ella podía morir. ¿Y qué le dijo Mardoqueo? No pienses que te vas a escapar. No pienses que tú te vas a escapar ahí segurita, vas a estar ahí con el rey y no te va a ocurrir nada. No, no lo pienses que te vas a escapar. Y era una realidad. No se iba a escapar. Pero fíjate lo que dice aquí en el 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, de que no es tiempo de callar, fíjate lo que decía Mardoqueo, la esperanza que él tenía. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y fíjate cómo actuó esta mujer. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Disposición. ¿A qué? A sufrir. Y si perezco, que perezca. Pero voy a intervenir. Voy a cumplir esta encomienda. No me voy a echar para atrás. Voy a seguir adelante. Pero fíjate lo que dijo este Mardoqueo. Mira, si tú no intervienes, ayuda de alguna o de otra manera vendrá del Dios de los cielos para su pueblo. ¿Qué es eso? Confianza. ¿En quién estaba esperanzado Mardoqueo? En el Dios de los cielos. ¿Estaba difícil la situación? ¿Era de vida o muerte? Era de vida o muerte. Estaba difícil. Yo no sé qué estés pasando tú en esa encomienda que Dios te ha dado, o qué situación estás tú pasando, amada persona, en el lugar, o tú como cristiano, como cristiana, no sé qué encomienda Dios te ha dado, pero no tengas miedo. Si fue Dios el que te dio esa encomienda, ahí sírvelo, ahí tú estés con Él, sírvelo, no tengas miedo. Enfrenta esa situación, porque Dios te va a ayudar, si es que Dios te tiene en ese lugar, o te puso en esa situación. Hay que tener esperanza. Aquí, ¿cuál es la invitación? Que tengamos esperanza, confianza en Dios, porque Él no nos va a abandonar. Él no te va a abandonar, Él te va a ayudar. Él nos va a ayudar, Él te va a socorrer. Hay un canto que a veces hemos entonado que dice: Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí
para poseer la tierra que Él nos dio. No sé qué tierra Él te ha dado aquí, pero Él te la va a dar. Después de esta vida está el cielo, la gloria eterna. La gloria eterna. Hay que entrarle, hay que confiar, hay que seguir adelante. Él no nos ha traído aquí para volver atrás. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino para ir hacia adelante, para preservar nuestra alma en su gracia, en su amor. Que Dios nos aumente la fe, la confianza en Él, para poderle servir donde estamos. Nunca pierdas la esperanza, amada persona. Hermano, hermana, nunca perdamos la esperanza en Dios, porque Él va a estar siempre con nosotros, si tú estás siempre con Él. Él va a estar siempre contigo. Nunca pierdas entonces tu confianza en Dios, la esperanza. Por último, el amor todo lo soporta. El amor todo lo soporta. ¿Qué significa el amor todo lo soporta? Resistir, permanecer, perseverar, aguantar, permanecer en un lugar en vez de abandonarlo. Resistir, permanecer, perseverar, aguantar, permanecer en un lugar en vez de abandonarlo. Entonces no debemos de abandonar la encomienda de Dios por causa del sufrimiento o por causa de todas las adversidades. Debemos de seguir adelante. No debemos de volver atrás y darle la espalda a Jesús por todo lo adverso que estemos viviendo o pasando. No hay ningún justificante para que nosotros o un cristiano o una cristiana le dé la espalda a Jesús, ni aún por sufrimientos. ¿Qué decía el apóstol? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Del amor de Jesús. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿Sufrimientos? ¿Persecución? ¿Hambres? ¿Enfermedades? ¿Peligros? ¿O espada? Antes que en todo ello, soy más que vencedor. ¿Soy en quién? En Cristo Jesús. Pero cuando uno no tiene a Cristo Jesús, están las derrotas, están las caídas. Y entonces la persona ya no anda en amor y vive una frustración, una esclavitud en algún tipo de pecado, o en varios pecados, o en un engaño. Vive un espejismo de cristianismo y no es así. Amados, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién me separará, dice Pablo, del amor de Cristo? El amor todo lo soporta. No debemos de volver atrás y darle entonces la espalda a Jesús por todo lo adverso que estemos viviendo. Fíjate lo que dice Mateo 10:22. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Él ya nos está diciendo, vamos a ser aborrecidos. Todo cristiano, toda cristiana va a ser aborrecido por causa del nombre de Jesús. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, el amor todo lo soporta. ¿Qué significa? Perseverar. ¿En qué momento va a perseverar? ¿En qué momento va a soportar? ¿Cuándo es cuando tiene que soportar o perseverar? Cuando viene todo lo que hemos explicado, que el amor todo lo espera,
en la esperanza, todo lo de 1 Corintios 13, el amor es sufrido, benigno, etcétera, o cuando venga persecución. Hay que soportar, hay que perseverar. ¿En quién? En Jesús. En una conducta, para que mejor me entiendas, en una conducta de amor, en una conducta de paciencia, de que todo lo cree, benigno, no irritándose, no enojándose. Hay que perseverar en ese camino del amor bajo cualquier circunstancia, adversidad o problema. Porque entonces hasta ese día, dice más, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pablo lo tenía muy claro. Él sabía que tenía que terminar la carrera, la buena batalla, pelear la buena batalla y terminar la buena carrera. Porque si él se quedaba a mitad de la carrera, él decía que no vaya siendo que yo haya sido heraldo, vaya a ser eliminado. Pudiera ser eliminado. Entonces, aquí la meta no es llegar a la mitad, es llegar hasta el final. Es llegar hasta el final, amada persona, en nuestra confianza en Dios, en nuestra obediencia, en nuestra conducta. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar, todavía nos falta mucho. Largo camino, le dijo Dios a un profeta, ¿verdad? Come, porque largo camino, ¿qué? Te espera. Hermanos, comamos, bebamos del alimento espiritual, porque largo camino nos espera para seguir hacia adelante. Es que ya mejor ahí nos vemos, yo le doy la vuelta. ¿A qué le quieres dar la vuelta? Si Dios te ha depositado su confianza en ti, porque confía en ti, en que tú le vas a servir en eso donde Él te ha puesto. Donde Él te haya puesto, Él te va a guardar, te va a cuidar. Fíjate lo que dice 1 Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Hace una pregunta. ¿Habrá una gloria o una alabanza cuando uno peca y es abofeteado y lo soporta? ¿Habrá alguna gloria en ello? No. Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. No sé si estamos entendiendo. Nos van a insultar, nos van a decir cosas, te pueden decir cosas, puedes pasar adversidades que te tienen que llevar a sufrir. Pero no hay que responder mal por mal. No hay que devolver mal por mal. Hay que pasar esa angustia, esa prueba, soportando, haciendo lo bueno. Y esto es, perdonando a aquellos que nos hagan un mal y no teniendo malicia. Y todo lo de 1 Corintios 13. Hay que hacer lo bueno. Hay que soportar con valentía y confianza. Fíjate lo que decía un hombre que pues Dios lo inspiró para hacer varios himnos. George Mason. Fíjate lo que dice aquí, me llamó la atención esta nota. Él había perdido la vista y él había sufrido una desilusión amorosa. Y en una de sus oraciones, él escribió lo siguiente, que él quería aceptar la voluntad de Dios. ¿De qué manera? Fíjate, no con triste resignación, sino con santo gozo. No solo sin murmurar, sino con un himno de alabanza. Él era ciego, era un predicador ciego, tuvo una situación difícil, una desilusión amorosa, pero él no se desanimó, no miró la tempestad, no miró la aflicción, no dijo pobrecito de mí, no, nada de eso. Él aceptó la voluntad de Dios, no con una triste resignación, o sea, no con, ay, tengo que sufrir, no, o sea, no lo aceptó así, con una triste resignación, sino con un santo gozo.
No solo sin murmurar, sino con un himno de alabanza. En pocas palabras, dispuso su corazón a servir a Dios bajo cualquier circunstancia, sin murmurar, sin quejarse, y no con tristeza, sino con gozo. Que Dios nos ayude a hacer lo mismo. Fíjate lo que dice la Biblia en Santiago 5:8 al 11. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Toda esta invitación es a que cumplamos 1 Corintios 13. Hermano, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y dice el 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Es un mandato que tomemos como ejemplo, ¿qué? La aflicción, la adversidad que tuvieron los profetas, su paciencia, cómo es que ellos pacientemente tomaron esas aflicciones y aún hablaron en nombre del Señor. No se acobardaron, siguieron adelante, cumplieron la encomienda, porque el profeta lo que hace es hablar de parte de Dios, le guste a la persona o no le guste. Ellos tienen que hablar lo que Dios les diga. Y dice el 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí Santiago nos dice varias cosas interesantes. Habéis oído la paciencia de Job. ¿En qué se miró la paciencia de Job? En todas sus adversidades que él tuvo, todos sus problemas que él tuvo. Él perdió a sus hijos, perdió sus riquezas y le vino una enfermedad, una sarna muy terrible, de tal manera que buscaba él rascarse, ¿verdad?, entre las piedras, etcétera. ¿Y qué crees? Bajo toda esa adversidad, él siguió amando a Dios, porque la Biblia dice, ante todo esto, Job no pecó. Es cierto que después hubo una situación, pero ese pecado que él tuvo no fue por toda su adversidad que él estaba pasando. No fue por su adversidad, no fue porque perdió a sus hijos, porque fueron quemadas todas sus propiedades o por la enfermedad. Él no pecó por eso. ¿Cuántos se impacientan y ofenden a Dios porque están enfermos, porque pierden a un familiar, porque pierden alguna situación económica? Ya dejan de confiar en Dios. Hay que estar dispuestos a amar a Jesús bajo cualquier circunstancia. Hay que amar bajo cualquier circunstancia. Tenemos por bienaventurados, ¿a quiénes? A los que sufren. Entonces, ¿el cristiano es un masoquista? No. El cristiano sabe por qué sufre y por qué está dispuesto a sufrir. ¿Por qué? Por amor a Jesús y por causa de la justicia. Termina Santiago diciendo, habéis visto el fin del Señor. ¿Cuál fue el fin del Señor? Todos lo sabemos, que Él fue crucificado. Terminó la obra correctamente. Pero aquí dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué es qué? Muy. Llama la atención la palabra muy. ¿Muy qué? Misericordioso y muy qué?
compasivo. ¿En qué sentido lo vemos? ¿En qué momento de la cruz lo podemos ver? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué es eso? Misericordia. ¿Qué es eso? Compasión. ¿Por quiénes? Por sus adversarios, por sus enemigos, por aquellos que lo estaban crucificando en esa cruz. Ve su reacción para con ellos. ¿Cuál debe de ser nuestra reacción ante adversidades con nuestros semejantes? El amor. El amor. La compasión. El perdón. El sufrir el agravio. El no devolver mal por mal. El soportar. El no irritarnos. El no faltarle el respeto a Dios ni a nuestros seres queridos. Santiago 5:13. Y con eso finalizamos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Hay alguno de aquí que esté presente afligido en situaciones difíciles, adversas, problemas, enfermedades? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Amada persona, el amor tiene como propósito un respeto a Dios y un respeto a nuestros semejantes. Ese es el camino más excelente. El amor. El que todo lo cree, todo lo soporta. El amor que no hace nada indebido, no busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Cerremos nuestros ojos, por favor. Aprendamos de Jesús, la manera de amar de Jesús. Señor, cuánto nos hace falta ese tipo de amor. Ejercitarnos más, Señor, en ese camino más excelente. Ayuda a cada cristiano, a cada cristiana a disponer su corazón, Señor, por andar en ese camino, para andar en ese camino, Señor. Un camino que dice el apóstol es el más excelente que pueda emprender un ser humano, Señor. Jesús, tú perdonaste a aquellos que te hicieron un mal. Primera de Corintios 13, Señor, nos enseña cómo debemos amar a nuestro prójimo. La manera de cumplir, Señor, ese mandamiento que tú dices que toda la ley se resume en dos, Señor, o en uno: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y esta es la manera de amar a nuestros seres queridos, Jesús, con un amor paciente, benigno, misericordioso, compasivo. Una manera correcta de amarte a ti es de lo mismo que tú nos has enseñado, Señor. Un amor práctico. Tu palabra dice, Jesús, que si alguno tiene aflicción, tiene necesidad, está afligido, afligida por la tempestad, por la adversidad, Señor, que uno ore. Uno ore, uno venga a ti, Señor, a pedir ayuda. Pero también dice la Escritura, Señor, que si a uno
alguna persona está alegre, cante alabanzas. Te damos gracias, Señor, y nos da alegría tu compasión y tu misericordia, Jesús. Gracias por esa oración que hiciste por nosotros, Señor, en esa cruz del Calvario. Esa oración, Señor, que salió dentro de tu corazón con las últimas fuerzas que tú tenías. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor Jesús, por esa oración, Señor. Gracias por orar de esa manera por nosotros, Jesús, que éramos tus adversarios, tus enemigos. Ayúdanos a amar como tú, Jesús. Voltea el corazón de cada persona, Señor, a amar a sus semejantes de la manera que nos has enseñado. Voltea nuestro corazón para amarte a ti en hechos y en verdad, Jesús. Aleja, Señor amado, del corazón de cada uno de tus hijos e hijas, de nuestro corazón, Señor, toda impaciencia, toda falta de amor, Señor. Ayúdanos a tener humildad, Jesús, para amar de esa manera. Y ayúdanos a no defraudarte en medio de la adversidad, Señor. En medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la escasez. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos a seguir adelante y amarnos entre nosotros mismos como tú nos has amado, Señor. Ayúdanos porque solos no podemos, Jesús. Necesitamos tu ayuda. Gracias por morir por nosotros, Señor. Gracias por amarnos de esa manera. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Gracias porque podemos contar contigo, Jesús. Y gracias por enseñarnos este camino excelente, Señor. Danos fuerza para no defraudarte, Jesús. Danos de tu amor, de tu ayuda para seguir adelante, Señor. Ayúdanos a amarte a ti y amar a nuestro prójimo, Jesús. A disponer nuestro corazón para amar de la manera que nos has estado enseñando, Jesús. Vamos a ponernos de pie, amada persona, y vamos a terminar esta reunión alabando a Jesús. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque eres el todo para mí, porque junto a ti
tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. A veces el maligno quiere a mi alma volver a aprisionar. El Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. A veces el maligno quiere a mi alma volver a aprisionar. El Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Que tu palabra es clara, Señor, porque aquel, Señor amado, que no ama hace lo contrario, Jesús. Ofende, lastima y daña a sus semejantes. A esa creación que tú creaste, Jesús, por tus palabras, Señor. A esa creación que tú formaste desde el vientre, Señor, de una mujer. Y aquel que no ama, Señor, está lastimando a tu creación, Jesús. Está ofendiendo, Señor, a lo que tú amas y a lo que tú has creado, Jesús. Hoy tú nos has mostrado un camino más excelente, Jesús. El camino del amor sincero, el amor, Señor, que va acompañado con un respeto, con soportar, con no pensar más allá, Señor. Oh, Señor, cuántos de los presentes han faltado, Señor amado, que han faltado a ti, han faltado a sus seres queridos con palabras hirientes, con palabras, Señor, dañinas, ofensivas. Y eso tú lo has visto mal, Señor. Lo has visto, Señor Jesús, con una falta de amor hacia el prójimo, Jesús. Oh, Padre, ayúdanos a corregir, Señor amado, esas faltas de amor. Ayuda a cada persona que ha faltado, Señor, a 1 Corintios 13, Jesús, a humillarse, Señor, a tener humildad, a pedir perdón, Señor, con aquellos que ha lastimado. Que estas enseñanzas, Jesús, tengan como propósito corregir lo deficiente en cada uno de los que estamos aquí presentes, Jesús, para que amemos en hechos y en verdad, Jesús, no solamente de palabras, sino en conducta, Señor. Queremos hacerlo, Jesús, porque tú nos lo pides.
Queremos amarte a ti como tú lo mereces, Señor. Y queremos amar a nuestro prójimo como tú nos pides, Señor. Y como ellos también lo merecen, Señor. Oh Jesús, ayúdanos, Señor, a creer que tú eres el que nos llamas a ello, Jesús. Solos no podemos, Señor. Te alabo, te alabo, y mi alma de alabarte, te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te amo, te amo, te amo, y mi alma no se cansa de amarte. Te amo, te amo, mientras vida exista en mi ser. Digámosle a Jesús: te amo, te amo, y mi alma no se cansa de amarte. Te amo, te amo, mientras vida exista en mi ser. Mientras vida exista en mi ser. Mientras vida exista en mi ser. Tu palabra dice, Jesús, que si te amamos, debemos de guardar tus mandamientos, Señor. Tu palabra dice que el que me ama, mi palabra guardará. Ayúdanos a amarte en hechos y en verdad, Jesús, y ayúdanos a amar a nuestros seres queridos. Ayúdanos a amar como tú nos has enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Que nunca nos cansemos de amarte, Señor, y de amar a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré.
es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Noble sostén es la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. Tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Hay que luchar, hermano, hermana. Amada persona, hay que luchar. Hay que esforzarnos a entrar por la puerta angosta. Hay que esforzarnos por agradar a nuestro Señor Jesucristo como Él se lo merece. Y hay que hacer su voluntad donde Él quiere que la hagamos. No hay que amedrentarnos, hay que seguir adelante. Ayúdanos a no defraudarte, Señor, en esa encomienda que nos has dado. Ayúdanos a seguir, Señor, fieles a ti, confiando en ti, Señor. Ayúdanos a amarte más y más y amar a nuestros semejantes. Ayúdanos a amar a la esposa, al esposo, a los padres, a los hijos, Señor. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo, a aquellos que no te conocen y a aquellos que te conocen, Señor. Dura es la lucha, Jesús. Difícil la tarea, mas con tu ayuda, Señor, lo podremos. Bendito seas hoy y siempre, amado Jesús. Noble sostén es la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. Tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús.
desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder, mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, mi sostén eres tú, Señor, nunca en la lucha. Amén, Jesús, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, 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 nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Gracias porque nos ayudas, Señor, porque tú eres nuestro sostén, eres nuestro protector. Eres el que nos da la fuerza para seguir adelante, Señor. Eres nuestro socorro. Gracias, Jesús, porque tú nos ayudas en nuestra debilidad. Porque tú nos vas a ayudar a amarte a ti, Señor, y amar a nuestro prójimo, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú sabes que dura y difícil, Señor, es la tarea. Mas tú, Señor, le decías a Pablo: bástate mi gracia, porque tu poder se perfecciona en la debilidad, Señor. Ayúdanos a no defraudarte, Señor, a no dejarte de amar, Jesús. Y ayúdanos a amarnos a nosotros como tú nos has pedido, Señor. Amar a nuestro prójimo, Jesús. A cambiar nuestra actitud, Señor, para contigo y para con nuestros semejantes, a los cuales no se han amado, Señor, a los cuales se ha lastimado, Jesús. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Corrige lo deficiente, Señor, en cada vida, en cada corazón aquí presente, Señor. Amén, Señor Jesús. Perdón. Pues no quisiera que nos retiráramos de este lugar sin invitarles a que, si ustedes han faltado al amor para con Dios y a sus seres queridos, tengan ustedes la intención de todo corazón y la humildad de saber pedir perdón. Pero un perdón que vaya acompañado de un cambio, o sea, de un compromiso, como por ejemplo de respetar
a tus seres queridos. Hay que salir de este lugar con ese anhelo. Créeme que esa es la voluntad de Dios, que amemos. No es llenarnos nuestra mente de puro conocimiento nada más. Hay que llevar a cabo esta enseñanza. Y también, si tú no has amado a Dios como Él lo pide, pues es bueno también hablar con Dios y decirle a Él lo que tú has hecho. Que tú ames a Dios es lo más hermoso que tú puedes hacer. Entonces, valoremos estas enseñanzas que han estado teniendo, lo que dice las Sagradas Escrituras con respecto de la palabra amor.